sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, y se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Pastor Salomón, con usted esta ponencia. Bueno, antes que nada, gracias, Gesser, y saludos a todos los miembros de este programa, Canal Digital Torre Fuerte desde Barranca, Perú. Y bueno, pues queremos decirles a todos nuestros amigos que hemos ya grabado con 18 temas de los 24, que son la serie del que nosotros llamamos glosas sobre el arrebatamiento, y hemos sacado 24 pasajes bíblicos que hablan sobre el arrebatamiento. Hay más pasajes bíblicos que hablan sobre el arrebatamiento, pero en esta ocasión hemos presentado, la intención es presentar 24, y quiero comenzar prácticamente hablando de un concepto muy importante que para aquellos que no tienen una educación formal en teología, quiero decirles que hay una palabra que nosotros debemos de tener, que es una palabra que nos va a ayudar para entender cómo ha sido durante el trayecto del curso de la historia dentro de lo que se llama la teología histórica. Y no le tengan miedo, a esta temática, no le tengan miedo cuando hablamos de teología. Simplemente cuando hablamos del término teología, quiere decir estudio de Dios, tratado de Dios, es sinónimo de doctrina cristiana, doctrina bíblica, lo que la Biblia enseña. Eso se llama teología, para aquellos que no tienen una relación con esto, ¿verdad? Claro que hay diferentes líneas teológicas, pero cuando estamos hablando de teología bíblica es algo que se basa en la Biblia. Ha tenido su historia. Hay un término que se llama sistematización en la teología histórica. ¿Qué quiere decir? A contrario de un invento que es hecho solamente por un hombre, la sistematización es cuando se sientan los estudiosos bíblicos, agarran un tema, lo organizan lógicamente y le ponen un nombre. En este caso, de lo que estamos hablando es el rapto de la iglesia, y ese nombre así se queda. Ahora, no vas a estar buscando, a ver, muéstrame en la Biblia dónde aparece el término rapto, aunque ya hemos hecho estudios acerca de eso, ¿no? Pero no es el término lo que nos interesa, sino la enseñanza bíblica. Enseña la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia, sí lo enseña. Entonces, como hemos visto en este y en varios otros temas, pero la sistematización, que no se basa en un solo versículo aislado de las escrituras, porque si fuera así, entonces estaríamos en un problema de forzar. Si todo el tenor de la Biblia contradice esa interpretación que le damos a ese versículo aislado, como es costumbre de las sectas hacer, enfatizar una sola doctrina y un solo versículo, pues tenemos un gran problema, ¿verdad? Pero recuerden que la Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos todos los versículos de la escritura y vamos nosotros organizando sistemáticamente. Ahora, cuando alguien se acerca, por ejemplo, al estudio del dispensacionalismo, tiene que quitarse ese velo mitológico diciendo: ¿saben qué? Este es un invento de John Darby, que lo popularizó la Biblia Scofield, y pues esto vino a regarse porque ellos lo inventaron. No. En realidad, Darby fue uno de los muchos sistematizadores de esa doctrina, pero ni siquiera fue el primero, ni tampoco fue el único caso aislado, sino que cuando estudiamos la teología histórica, vuelvo a decir, nos damos cuenta que las doctrinas cristianas han tenido un momento cuando se han tocado, cuando se han sentado a estudiar y se han puesto prácticamente en la balanza, y se han
sistematizado. Entonces hay que estudiar con objetividad esto, ¿verdad? Incluso algunos le tienen miedo al término dispensaciones porque estás dividiendo la Biblia, lo estás partiendo, pero quiero comentarles algo importante. Miren, no le tenga miedo a organizarse a estudiar la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo, escuchen que dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Interesante la palabra traza, porque la palabra traza precisamente quiere decir divide bien la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de traza o de dividir bien la palabra de verdad, es sentarse a organizar bien el estudio sistemático de la palabra. Y entonces a veces se le tienen miedo. A ver, ustedes están dividiendo la Biblia y no, miren, esto de organizarse es algo natural para estudiar. Se hace en todas las ramas de estudio. Esa es parte de las ciencias, del estudio, de la investigación, no solamente de la Biblia, sino en general de todos los libros. Porque mira, la misma historia universal, así se estudia por partes, no se estudia en un todo amontonado, o sea, la historia no se hace como un montón de escombros nada más que ya, no, se estudia por capas y generalmente los que conocemos historia y hemos estudiado historia y hemos enseñado historia, sabemos también que lo que nosotros estudiamos siempre tiene que ser ordenadamente. Generalmente cuando estudiamos esto, cuando enseñamos esto, agarramos de ejemplo una cebolla, ¿sí? La cortamos y vemos que tiene capas. En la historia tiene capas y esas capas precisamente, esas capas que tiene son las que pues nos van a poner los diversos etapas de la historia de la humanidad. Así que incluso de manera tan natural, sin que caigas a ver qué vas a hacer, no necesitas complicarte la vida. Miren, la historia la divides en capas. La prehistoria, que es antes, la historia del hombre antes de que se inventara la escritura. 2, la historia antigua, que son de los imperios mundiales. Luego la historia medieval, la Edad Media, y después la Edad Moderna. Y así, naturalmente, ya se dividió el estudio de la historia. Nótalo bien. Así que cuando tú te acercas al estudio de la Biblia, eso es las dispensaciones. Es estudiar ordenadamente las Sagradas Escrituras. ¿En base a qué? ¿En fundamento a qué voy a estudiarlo? Bueno, me voy a fundamentar en lo que se llama aquí precisamente la revelación progresiva. ¿Qué quiere decir la revelación progresiva? Quiere decir que Dios paulatinamente ha enseñado al hombre de una manera de la mano y lo va llevando paso a paso, lo va llevando precisamente de la mano, de la nada hacia un conocimiento que le va añadiendo. Eso es algo tan natural, mire, que se ve en una escuela secular, porque Dios es así, nos trata como niños desde lo más básico, como un niño de kinder que le va enseñando lo más básico, y aún en el kinder hay niveles, primer año, segundo y tercero, pero también en primaria hay hasta 6 grados, y cada uno de los grados, eso se llama una forma ordenada de estudio. ¿Por qué? Porque el estudio no le vino de un conocimiento que le cayó de sopetazo, decimos acá, ¿no? De trancazo, sino que fue lentamente, fue aprendiendo hasta que llega a un nivel de aprendizaje. Así es la revelación bíblica. Y eso se puede estudiar en capas. Así se estudia la revelación de las dispensaciones, es de esa misma manera. Eso yo lo digo para que ¿quién inventó esto? Es un método de estudio de la Biblia ordenado y sistemático. Ahora, también algo importante que debemos de tomar en cuenta aquí es esto. Miren, al adentrarse con objetividad al estudio
de la escritura, de la escatología, no encasillamos a una sola persona para decir, a ver, esto lo inventó Darby, así que o lo inventó un jesuita, lo inventó Luis de Alcázar, y entonces, y empezar, ¿verdad?, a buscar inventos que son teorías conspirativas de las que en este momento no voy a hablar, pero tenemos bien estructurado una enseñanza sobre este tema. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que precisamente esta enseñanza del rapto no surgió como surgió el estudio del mormonismo, los testigos de Jehová, que está basado en una sola persona, no, sino que ha sido el trabajo precisamente de la reflexión en general de líderes, de creyentes muy consagrados al Señor. Ahora, el dispensacionalismo actual, donde se encuentra en su momento, ha tenido una evolución como cualquiera de los sistemas teológicos. Así encontramos, por ejemplo, en su evolución, 4 pasos. Primer paso, primeramente, conceptos dispensacionales tempranos, que en una lista de citas bíblicas y de citas de padres de la iglesia, que también están allá presentes, y padres posapostólicos, que de alguna manera pues llevan ideas no sistematizadas de la escritura. Y luego también encontramos el desarrollo del dispensacionalismo ya en los primeros indicios, en una forma de pensamiento ya dispensacional, pero solo de pensamiento dispensacional, no que esté sistematizado. En tercer lugar, encontramos la sistematización de la doctrina, que ya fue con Darby, que ya fue pues prácticamente de igual manera con Scofield y con otros más, porque no fueron los únicos que están allí presentes, ¿verdad? Bueno, de esta misma manera podemos encontrar en cuarto lugar que ya en la forma en que se encuentra el dispensacionalismo, porque muchos no han conocido al dispensacionalismo como tal, aunque, por ejemplo, a mí me llama la atención que he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo cuando era dispensacionalista, pero yo los escucho y dicen, tú nunca fuiste dispensacionalista y lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con el realismo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este sentido. Bueno, pero, pues, de alguna forma, podemos decir que muchas ocasiones no sabemos estudiar sistemáticamente una doctrina. Mucha gente diga, a ver, ¿dónde se encuentra la palabra rapto en la Biblia? A ver, muéstrame. Y aunque se puede hablar, ¿verdad? La frase, o algunos dicen, a ver, muéstrame dónde dice rapto pretribulación, donde lo declare exactamente que él va a venir antes de la gran tribulación. Bueno, en una frase declarativa, ¿sí? Ir buscando en la Biblia frases declarativas no es la forma de estudiar la Biblia. Eso es algo que quiero dejar muy en claro para que nosotros sepamos cómo estudiar la Biblia. No es ir a buscar, queriendo buscar términos en la Biblia, porque la Biblia no está escrito por teólogos, ¿verdad? Por estudiosos de la Biblia, sino simplemente es la revelación de Dios que nos entregaron y nosotros tenemos que sentarnos a organizarnos. Oye, queremos que nos ahorren el trabajo de estudiar cuando el Señor dice escudriñar las escrituras. Eso ya es tu trabajo, te dice el Señor. Eso ya tú tienes que estudiar porque tampoco te va a llegar de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante no es buscar una frase en las escrituras que te enseñe la totalidad de una doctrina, no, sino lo que dice el texto en el Salmo 119, cuando dice la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? Que tú unes todas las partes de la Biblia y entonces sumas esas partes y es donde puedes entender cómo se aprende la escritura. Por ejemplo, la palabra rapto con mayúscula, lo digo bien con mayúscula porque estamos hablando de un uso semántico de la palabra rapto, no como lo usas tú con minúscula en un vocabulario común, no. Viene de harpazo, que es una palabra descriptiva. Por eso es que en muchas ocasiones las personas le hace ruido la palabra rapto porque están acostumbrados a un vocabulario común,
pero no están relacionados con el vocabulario bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a relacionar nuestra mente con el vocabulario bíblico y no con el vocabulario común, como la gente usa la palabra rapto. La palabra rapto la usan de una manera. La palabra harpazo no es una palabra ética, sino que es una palabra descriptiva. Cuando digo ética, es que cuando dice rapto es un secuestro, es un robo, no, pero en la Biblia no significa eso. En la Biblia la palabra harpazo no es lo mismo que la palabra, de hecho, para robar se utiliza, por ejemplo, que dice el ladrón no vino sino para matar, hurtar, robar y destruir, es la palabra clepto, de donde viene una palabra que no sé si ustedes dicen, esa persona es cleptómana. ¿Por qué cleptómana? Viene del griego klepto, que quiere decir que roba, es ladrona, pero no se usa, es harpaclémono, no, eso no es así, porque la palabra harpazo no sirve para describir eso. La palabra harpazo lo que describe es una acción, no es una actitud o una conducta ética, como clepto, que es robar, lo que significa rapto, harpazo, es apoderarse o arrebatar. De la misma manera, como lo usa la escritura, cuando dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Eso es harpazo. Fíjate, no es que estás robando, es que lo arrebatas violentamente. De igual forma, cuando se dice que el malo viene y arrebata la buena semilla, fíjate, el lobo arrebata las ovejas que el asalariado no cuida. Nadie puede arrebatarlas de mi mano, dice el Señor a sus ovejas en Juan 10. Los 5,000 cuando le dio de comer dice que querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey, y ahí la palabra apoderarse de él es harpazo. Es interesante, ¿no? Incluso describe Judas 23 cuando dice que nosotros como creyentes debemos a los que están engañados por los apóstatas arrebatarlos como de fuego. Ya lo escuchaste eso en Judas 23, arrebatarlos como de fuego. Entonces ahí describe la palabra harpazo. Entonces no es una palabra que tenga connotaciones éticas, sino que lo que dice es describe una acción. Eso es lo que hace. Entonces tienes que relacionarte con el concepto bíblico y no usar los conceptos comunes que por allá afuera se trazan. Ahora, vamos a ver algo importante aquí, que hay ejemplos bíblicos, como por ejemplo encontramos a Felipe que fue arrebatado en Hechos 8:39. Vemos a Pablo que lo arrebataron del concilio para que no lo maten en Hechos 23:10. Vemos a Pablo arrebatado al tercer cielo. También el hijo varón de aquella mujer que estaba encinta fue arrebatado para Dios y para su trono, dice Juan en Apocalipsis 12:5. Entonces nos damos cuenta que hay ejemplos, muchos ejemplos donde se habla de este término. De hecho, el término está relacionado, el término harpazo, que no, yo quiero dejar algo en claro, y lo he mencionado en otros programas. Harpazo no es el único término para el arrebatamiento. Harpazo es el más conocido y es el principal que aparece en 1 Tesalonicenses, pero no es el único. Hay varios términos que se refieren a ese mismo evento, como el que vamos a ver, pero harpazo, por ejemplo, está relacionado con jairomai, que es tomar para uno mismo o escoger o preferir. De ahí viene también relacionado la palabra harpazo, que está tomado de gelomai, que es un cognado que quedó obsoleto, pero está construido de la palabra airo, que quiere decir elevar, alzar, llevar, que de alguna manera en el hebreo es nasá. Fíjate, eso es en el griego, pero el sinónimo en hebreo es nasá. En otra ocasión, creo que en el próximo tema, yo ya les voy a hablar de los sinónimos hebreos para hablar de arrebatamiento, pero no se refieren al arrebatamiento de la iglesia, pero sí son descriptivos y pueden tomarse como analogías de lo que es el arrebatamiento. Fíjate que aquí el concepto
en el hebreo es un poquito más interesante porque el término airó, que es elevar, alzar, llevar, cargar, ese término viene su sinónimo en el hebreo es nasá, que quiere decir expiar pecados, alzar, levantar el ancla, al igual que el griego airó, que es levantar anclas, izar velas, puede ser alzar la voz y también puede referirse a cargar a una novia. Y en el hebreo también se usa nasá para hablar de cargar de una novia. Es decir, venir a tomar a su novia o cargar a su novia. Es interesante eso, Gesser, porque aquí nos damos cuenta que el término harpazo tiene que ver con el novio que viene a cargar a su novia, viene a llevar a su novia. Esto es algo, pero mira, súper interesante. Las citas bíblicas o textos declarativos explícitos hay, pero no son la única forma de argumentar el rapto pretribulación. También Salmos 119, 160 dice, recuérdenlo, este es un principio hermenéutico, la suma de tu palabra es verdad. Tiene que sumarse toda la escritura. No puedes nada más hacer una afirmación porque lo escuchaste de alguien que atacó la doctrina del rapto. ¿En base a qué? En base a algunos elementos que son más que nada discursivos, pero que no tienen que ver con sustento bíblico. Entonces, hasta aquí, vamos, fíjate, hasta aquí estoy haciendo mi introducción, ¿no? Pero este pasaje que hemos leído, desde mi óptica, es un texto directo del pretribulacionismo. ¿Por qué directo? Porque en este documento de Lucas capítulo 21 es una cita directa que se refiere al arrebatamiento. Cuando, al igual que, como dije, la doctrina de la Trinidad y otras más doctrinas como el arrebatamiento no fueron revelados plenamente del Antiguo Testamento, y esto se debe al hecho de la revelación progresiva. Ya lo he dicho anteriormente. Es más, ni siquiera el Señor Jesucristo habló con detalle del tema del rapto. ¿Pero por qué? Me van a preguntar, ¿por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, es lo que él dijo en Juan 14, 26, cuando dijo, es necesario que yo me vaya. Pero el Espíritu Santo, Él os revelará todas las cosas. Quiere decir, no está cerrado todavía el libro. Él les va a revelar todas las cosas y les dio a conocer lo que va a suceder. Dice, búsquenlo, Juan 14, 26, y estudienlo, analicen ese pasaje y se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo dejó algunos elementos que los apóstoles, en este caso incluidos el apóstol Pablo, iban a enseñar a la iglesia como parte de la revelación progresiva. No estaba cerrado el canon. Esto es algo muy importante. Apunten esa nota, Juan 14, 26. Anótenlo porque es importante para hablar de la inspiración del Nuevo Testamento. Esa es la revelación que posteriormente se les iba a dar a conocer precisamente a los apóstoles, especialmente en los misterios que el apóstol Pablo se le iba a dar a conocer según de Corintios 12, 1 al 7 y 1 Corintios 15, 51, 52, cuando él dice del arrebatamiento, un misterio, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sin embargo, aunque Cristo no reveló plenamente durante su estancia terrenal a plenitud la doctrina del rapto, ni los discípulos siquiera lo entendieron a plenitud porque sus ojos estaban velados según Lucas 24 hasta que el Señor ascendió. Sí dejó algunos elementos que dejan claramente a nosotros entendidos, nos dejan claramente espacio para la posterior revelación dada al apóstol Pablo, que sobre la enseñanza del rapto de la iglesia se iba a revelar. Y esto es importante entenderlo, aunque el Señor Jesucristo, acuérdense que mencionó en Juan 14 su venida a buscar a su iglesia, lo mencionó. A lo mejor no hubo un detalle del todo,
pero posteriormente se dieron detalles. Pero Juan 14 y Lucas 21:36 son dos pasajes directamente del labio del Señor Jesucristo sobre el rapto. ¿Cómo tú me vienes a decir que nadie habló del rapto? Por favor. Entonces, ¿qué son las palabras del Señor Jesucristo de Juan 14 y de Lucas 21:36? Incluso no solo del rapto pretribulación, como en este caso vamos a ver. Ahora, yo creo que si miramos en los pasajes de Lucas 21, en su contexto general, vamos a darnos cuenta que el versículo 36 habla claramente del rapto pretribulación de la iglesia. Lo vamos a ver. En primer lugar, mi primer argumento para afirmar que Lucas 21:36 habla del rapto pretribulación es porque el contexto de Lucas 21 ubica este capítulo en un cumplimiento futuro, a diferencia de Mateo 24, que presenta un cumplimiento parcial en el año 70, pero no total, un cumplimiento en parte, es decir, simbólico, es decir, un cumplimiento referencial del año 70, pero que apunta a un cumplimiento total futuro. Mateo 24, en el caso de Lucas no. En el caso de Lucas lo ubica para un cumplimiento futuro. Y aunque existe un cumplimiento parcial, podríamos decir, al igual que el caso de Mateo 24, si quieres poner algunos elementos del año 70, no obtuvo su cumplimiento total debido a que Cristo claramente presenta dos etapas de la venida en el fin de los tiempos de los gentiles. ¿Cuáles son? Jesús en Lucas 21 habla del sitio de Jerusalén por los ejércitos. Ese es un evento claramente que está contenido dentro del tiempo del fin. ¿Por qué dentro del tiempo del fin? Porque indicaban que el tiempo del fin ya comenzó en el sitio de Jerusalén del año 70. Pero también menciona otro tipo de evento. ¿Cuál es el segundo? Desórdenes cósmicos que fueron profetizados en el Antiguo Testamento, en Isaías 13:10, 30:30, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, en mismo Mateo 24:29, etcétera, y Apocalipsis. Hablan de esos desórdenes cósmicos. Apocalipsis 6:12, incluso en esos desórdenes cósmicos muestran que todavía no han acontecido, porque fue escrito en el año 96, Apocalipsis. Y el templo fue destruido en el año 70 y los desórdenes cósmicos todavía iban a venir. Por lo tanto, aunque se cumplió en el año 70 la primera fase, no se cumplió la segunda señal de Lucas, que es los desórdenes cósmicos. Así que el fin que se hace referencia no es el fin del planeta, sino el fin de los tiempos de los gentiles, de las guerras, de la venganza sobre Jerusalén. Y es claramente precedido por los desórdenes cósmicos que comienzan en el versículo 25. Por tanto, eso no sucedió en el año 70 porque está cronológicamente. Si quieren, pueden acompañarme para que le den lectura y se den cuenta que cuando tú lees, por ejemplo, los versículos que a lo que hago referencia, cuando tú los lees, precisamente te vas a dar cuenta que hay una secuencia de acontecimientos que son presentados claramente en estos pasajes. Vamos a buscar, por ejemplo, Lucas capítulo 21. Si todos ya tienen Lucas capítulo 21, vamos a darle lectura donde está el versículo que es 24. A ver, dice de esta manera. 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo sucedió esto? Estamos en el versículo 24. Vean bien el orden en que Lucas lo habla. Caerán a filo de espada. Fue el año 70. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo fue eso? Después del año 70 de la diáspora. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es toda la historia que hemos vivido del hollamiento de Jerusalén hasta nuestros días de hoy, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan o comiencen a cumplirse. Y cuando estos tiempos se cumplan,
y ya llegue el momento en el que el Señor está por venir, fíjense bien que aquí lo menciona en este pasaje, entonces habrá señales en el sol, la luna. Tendría que pasar todo esto para que vengan las señales cósmicas. Entonces, una cosa es la señal del año 70 y otra cosa son las señales cósmicas. Por lo tanto, las señales que anteceden la segunda venida gloriosa de Cristo son del futuro, no son las del año 70. Primero, en el año 70, Jerusalén tendría que caer a filo de espada y llevado cautivo a todas las naciones, hollada por los gentiles durante todo este periodo de tiempo, hasta que los tiempos de los gentiles empiezan a caer y a llegar a su final, y entonces habrán las señales cósmicas. Entonces nos damos cuenta de cómo están dándose. Por lo tanto, lo que estamos diciendo que este pasaje no se cumplió en el año 70, por lo tanto se refiere a los tiempos del fin, tal como antes de la caída de Jerusalén. Fíjate, como antes de la caída de Jerusalén, que resultó en juicio para los incrédulos, porque son dos eventos, la del año 70 y la de las señales cósmicas. Dos señales. La caída de Jerusalén del año 70 es una señal y las señales cósmicas son otra señal. Ahora, tal como la caída de Jerusalén, que resultó en juicio para los incrédulos judíos, porque los verdaderos cristianos huyeron, según se cree a Pella, obedeciendo las palabras de Jesús en Mateo 24:16, los que huyeron, Marcos 13:14 y Lucas 21:21. Así también estas señales anuncian a los cristianos su salida de este mundo, porque los juicios caían sobre los incrédulos de esta generación. Así también sabemos que estos juicios están por suceder. El punto de expectación es que cuando estas cosas comiencen a suceder, no indica el clímax de las señales. Eso es importante. Sino que acá dice cuando comiencen, indica su comienzo, cuando estas señales comiencen a suceder. ¿A quién se lo está diciendo? No dice cuando vean que ya está en el clímax estas señales. No, el clímax de esas señales no la vamos a ver nosotros. Nosotros solo vamos a ver el comienzo de cuando estas señales comiencen a suceder. Entonces, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca para Israel, pero está más cerca para la iglesia. Así que, en ese sentido, la tribulación, que es todas esos acontecimientos que iban a suceder, no se le dice cuando esto haya ocurrido. No estamos diciendo que tiene que ocurrir ya todo esto para que el Señor venga, no, sino que solo cuando comiencen a suceder. Así que, lo cual, pues, es tema de exposición entre los escatólogos, ¿verdad? Las señales de los tiempos. Número 2. ¿Por qué entiendo que este pasaje es para los días del arrebatamiento de la iglesia? No solo porque ya esas señales comenzaron a suceder hoy, es tiempo final, sino porque el tiempo en que se aplica este pasaje está claramente indicado por el brote de la higuera. Note bien esto. Así como en el reino de la naturaleza hay un encadenamiento de causas y efectos, así el reino de Dios, el reino milenial, el reino teocrático que viene, está regido por una secuencia de acontecimientos que siguen a otro. Cuando la ruina de los perseguidores paganos de la iglesia e Israel, enemigos de Dios, mencionados ya, se apresura, podemos decir que el reino de Dios también está cerca o se apresura. Cuando dice cuando estas cosas, la palabra estas cosas se refiere a las cosas inmediatas que está mencionado el versículo, es decir, de los versículos 25 y 26, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, que ya vimos en el tema anterior. Y está hablando de una comparación alegórica de la higuera y de los demás árboles, dice el versículo 29 al 31 que se leyó, cuando veas la higuera y los demás árboles. Por tanto, se refiere a los que vean el inicio de esas señales, y el argumento está en la cercanía del reino de Dios. Ya está cerca el reino de Dios, ya cerca el milenio. Pero antes del milenio sabemos que viene un periodo de los ayes mesiánicos.
por todos he sabido que la higuera es una de las metáforas más frecuentes que se usa para referirse a Israel en el Antiguo Testamento, desde el libro de Jueces 9, Jeremías 8, Oseas 9, Nahum 3. Y Jesús lo usa para representar al pueblo de Israel, la generación que fue testiga del brote de la higuera y de los demás árboles, será testiga del escenario final. No pasará sin ver el cumplimiento de estos eventos apocalípticos. ¿A qué generación se refiere? Creo que allí se refiere a las dos generaciones. ¿Cuáles? Las que iban a ver la caída, que es la primera señal de Jerusalén en el año 70, y los que iban a ver también las señales cósmicas. Así que la primera iba a presenciar la higuera que se secó, que es Israel, se secó en el año 70, se secó al caer completamente, es la higuera que se secó. Y por eso el Señor habla ahora a la generación del tiempo del fin, cuando ya la higuera brotan, esté verde y brota en sus árboles, no cuando dé fruto, porque fruto todavía no va a dar, pero cuando empiece a brotar, es decir, empieza a tener un reacomodo la higuera, surge como nación. Eso es algo muy importante entenderlo, y es una referencia directamente a Israel y a los contemporáneos que vieran la higuera reverdecer. Entonces, dos aspectos de la higuera. La higuera se secó en el año 70 y la higuera reverdeció ya en 1948. Empieza a reverdecer y a brotar sus árboles y empiezan a haber cambios en Medio Oriente. Se dice que los contemporáneos de Jesús prácticamente ellos iban a ver que la higuera se iba a secar. Este es el mismo uso que le da Pablo también, y el escritor de Hebreos, cuando se refirió a la generación del desierto, quiere decir los contemporáneos que vieran ese acontecimiento. Ellos son los que van a ser testigos de todas estas cosas. En este sentido, se hace referencia a la generación del segundo éxodo, cuando sea reunida nuevamente la nación de Israel. Sin embargo, se refiere a dos tiempos, como dije, al futuro cercano del año 70 y al futuro lejano, que es ya en los días de las señales cósmicas. ¿Cómo puede ser posible esta doble referencia en la profecía? Jesús pasó directamente del momento cercano de la destrucción del año 70 al futuro distante, al fin de los tiempos, como si no mostrase dos grandes montañas o cumbres, pero no puso el valle que separa a esas montañas. ¿Sí? En una montaña estaba el año 70 y en la otra montaña las señales cósmicas. Una montaña iba a ver a una higuera que se seca y la otra montaña iba a ver a la higuera que reverdece, pero no vio la distancia que había entre ambas montañas. Ese valle ya ha durado 2000 años y ese es el valle que no se presenta, pero que allí está claramente. Por ello, se puede decir que esta generación no pasaría hasta que se cumpliese este primer conjunto de señales, pero después el segundo conjunto de señales, que son las señales cósmicas, quienes vivieran en esa época verían también a la higuera reverdecer. La generación a la que brote la higuera serviría de señal, es que se le invita a velar por su redención que está cerca. Y aquí está el mensaje para la iglesia presente, porque si la iglesia ha sido testiga de ver a la higuera reverdecer y vio el inicio de las señales cósmicas, entonces su redención está cerca. Bueno, vamos a dejar espacio para preguntas, porque todavía tengo otros 3 argumentos más para mostrar que Jesús en el versículo 36 está hablando de dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán a la tierra, que se refieren al periodo de la gran tribulación. Adelante, Gesser, si hay preguntas, podemos avanzar, si no hay. Bueno.
Bueno, Pastor Salomón, tenemos algunas preguntas aquí. Voy a hacerle unas preguntitas. Pastor, una de esas profecías sería lo que ocurrió en 1948 cuando Israel vuelve a ser nación. ¿Se está hablando de eso? Sí, definitivamente yo creo que esa es una de las profecías y que no solamente, escuchen, no solamente es 1948, hay toda una serie de acontecimientos que se van dando que incluso no comenzaron en 1948, sino que antes de 1948 ha habido ciertos acontecimientos que fueron preparatorios para este evento y que en algún momento vamos a estar hablando, por ejemplo, cuando se menciona Ezequiel 37, incluso el tema del holocausto, como el holocausto es un punto de partida muy importante, catalizador, para que pueda darse 1948 y que la Segunda Guerra Mundial provocó. Pero inmediatamente después que comienza la Primera Guerra Mundial, hubo un personaje que fue influenciado precisamente por la iglesia anglicana, la iglesia cristiana anglicana de Gran Bretaña, de Inglaterra, que fue precisamente Teodoro Heath. Y este personaje da a comienzo los primeros pasos que Dios pone en su corazón para que pueda darse el establecimiento del Estado de Israel, pero que tuvo completamente rechazo incluso del mismo pueblo judío, pero que posteriormente, después del holocausto, ya les hicieron anhelar ese momento, pero en 1947 y después el 14 de mayo de 1948 finalmente se va a concretar este espacio, pero no es el único acontecimiento. Después iban a darse 4 grandes guerras con sus parientes, los árabes también y los musulmanes, y la guerra famosa de la Guerra de los 6 días es un elemento muy importante. ¿Por qué es importante y fundamental el 7 de junio de 1967, cuando termina la Guerra de los 6 días? ¿Por qué razón es importante? Porque es el momento cuando Jerusalén, de la parte occidental del oeste, es recuperada y tomada como capital de Israel desde el 7 de junio de 1967, y eso marca el inicio de ¿qué? 7 de junio de 1967, no 1948. Pero 1948 empieza a brotar la higuera, pero el 7 de junio de 1967 se está empezando a cumplir lo que aquí en Lucas 21-24 dice, y Jerusalén, note bien que especifica hasta el nombre del lugar que va a ser el escenario profético, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, y Jerusalén vino a ser rescatada en la parte, al menos en la parte aquí occidental, la parte occidental vino a ser rescatada, y Tel Aviv fue puesto como capital de Jerusalén, aunque ya se ha proclamado ya capital de Israel. Por lo tanto, Jerusalén es clave en la profecía. Este pasaje es muy clave, y esto habla de los brotes de esa higuera. Pero el Lucas es muy claro, porque a diferencia de Mateo, que habla solo de Israel, Lucas dice, cuando veas Jerusalén, la higuera y todos los árboles, quiere decir que no solamente hay un reacomodo que se está dando a nivel mundial, pero en especial en Medio Oriente, pero todos los árboles que son las demás naciones ya se van reacomodando para el escenario del fin. Sí estamos en el tiempo del fin, y sí, para nosotros era este periodo que se le llama aquí el periodo ya de las señales cósmicas, cuando la higuera empieza a brotar, pero no va a dar frutos todavía no va a dar frutos, sino hasta que comience la gran tribulación. Adelante, Jesús. Pastor Salomón, tenemos otra pregunta. Dice la siguiente manera:
Una pregunta, dice mi hermano Mario Cortés Manrique, dice, ¿el Espíritu Santo ya reveló todo o está revelando también, va a revelar el arrebatamiento del Espíritu Santo? No, algo medio confusa la pregunta, Sí, sí. no sé si usted... Sí, entiendo. Bueno, la doctrina del rapto está revelada en las Sagradas Escrituras. Hay teóricos quienes dicen que habrá una voz que avisará y que esta voz va a ser quien dirá, ahí viene el esposo. Sin embargo, tenemos que entender prácticamente que estamos viviendo ya en tiempo profético, que el único que va a ser la voz de mando y de trompeta de Dios va a ser precisamente el Señor Jesucristo, que viene a buscar a su pueblo y va a decir, sube acá, no necesitamos más voces, ya estamos avisados. Yo estoy entendido de que el aviso sobre el rapto de la iglesia ya está dado, ya fuimos avisados, y como ya somos avisados, pues prácticamente no nos queda más que esperar que en cualquier momento se dé. Somos la generación, yo estoy convencido de que sí somos la generación que al igual que Enoc se fue, nosotros también somos la generación del rapto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pastor Salomón, no sé si usted se acuerda, pero hace unos meses atrás salió la noticia, ¿no? Mi amigo, no sé su nombre en sí, es Adoración Celestial, dice, Pastor Salomón, ¿qué nos indica el reloj que colocaron en Nueva York? ¿No? Los científicos colocaron un reloj en Nueva York sobre el tema de que, indicando, ¿no?, un apocalipsis, sobre el tema de 7 años que vienen, de desastres climáticos y todo eso. ¿Es algo? ¿Tendrá algo que referirse la Biblia de eso o no habla de eso? Bueno, esto es algo muy interesante. Ya, como dice la escritura, que las piedras hablarían. Realmente este tema que presenta ya nuestro hermano llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque en este caso no encontramos a un grupo de cristianos fanáticos, por así decir, quienes lo estén diciendo, sino que estamos hablando de un grupo de científicos quienes están pues prácticamente anunciando un inminente fin. De hecho, es algo tan interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ya hablando de este tema, del tema que tiene que ver con el fin, quiere decir que los científicos se están dando cuenta de lo pronto que se encuentra este evento. Y a mí me gustaría que sí estén al tanto, que sí chequen, porque estos hombres están, si quieres, predicando un apocalipsis desde la perspectiva científica. Fíjate, cosa que en muchas ocasiones dentro de la comunidad cristiana, y muchas veces aún dentro de los teólogos, dicen, no, eso no va a acontecer, esto es solamente para asustar a la gente, para darle miedo a las personas. Pero déjame decirte una cosa, como los creyentes están callando, las piedras ahora ya están hablando. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque como estamos mencionando, a mí me gustaría que busquen, por ejemplo, esto en este año 2020, la reunión que generalmente se hace, fue el 24 de enero del 2020, cuando se cambió el reloj del fin del mundo. Hay un grupo de científicos, se llama el reloj del apocalipsis, así se le conoce, el reloj del apocalipsis, y son pura gente súper inteligente, ustedes pueden buscarlo. Se adelantó prácticamente 100 segundos, se puso
a 100 segundos el reloj del apocalipsis. Eso significa que hay varios elementos que son desde los elementos de una amenaza de una guerra, desde lo nuclear hasta otros elementos de exterminio, y que incluso hay expertos de primer nivel. Hay 13 premios Nobel quienes están integrando este grupo de científicos, quienes hablaron de este reloj del apocalipsis, que muestra que ya prácticamente está cerca el fin del mundo y que puede en cualquier momento, a unos segundos, a 100 segundos, acercaron el reloj cerca de la medianoche del reloj apocalíptico. Es interesante porque es una forma educativa de mostrarle que estamos en todo lo probable. Y miren, Gesser, aún las mismas películas de Netflix están poniendo allá, aparentemente ficción, aparentemente ficción, pero casi te están adelantando, ya que tú no lees tu Biblia y te la pasas en Netflix. Bueno, Dios te dice, aquí está, te voy a predicar por medio de Netflix, ¿no? Aunque suene un poquito así aventurado, Gesser, que no sería lo ideal, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando por todos los medios y nadie va a tener excusa. Adelante, Gesser. Aquí tengo esta publicación de la BBC de Londres. Claro que la BBC, obviamente, que es una de las páginas más consideradas en el mundo del periodismo, ¿no? El título dice: ¿por qué el reloj del apocalipsis está más cerca del fin del mundo que nunca? Esto fue publicado el 24 de enero del 2020, Pastor Salomón. Así es. Y lo que me sorprende es, mira lo que dice esta frase pequeñita, dice: 2 minutos para la medianoche, porque el reloj del apocalipsis fue adelantado 30 segundos en el 2018. Y acá tengo una imagen del reloj del apocalipsis, minutos para la medianoche. Para el 2020, mire lo que dice este famoso reloj, nos dice: las preocupaciones nucleares, climáticas y por la guerra cibernética. ¿Qué opinan? No, estamos en una época en el que prácticamente estamos en grandes tensiones, y específicamente no sé si, ya cuando se habla de... Voy a ver si, bueno, no sé si se ve, no se va a poder ver, pero aquí, viéndole la otra pantalla de celular que tengo acá en la mano, viendo ellos tienen un mapa, la BBVA de Londres publicó un mapa, como, mejor dicho, la cantidad del reloj, ¿no? Los milímetros, los minutos y todo como es un reloj, ¿no? Y en la parte del 2020, como le digo, pastores, mire cómo es, ¿no? Los científicos hablando sobre las preocupaciones nucleares, climáticas que se habla este año, 2020, y la guerra cibernética que hoy en día se vive, Pastor Salomón. Imagínese. Es correcto. Y todas esas tensiones, sobre todo el espionaje cibernético y todos esos elementos que se están utilizando, incluso el tema del control, a través de todos los medios cibernéticos. Tenemos un elemento de control masivo, control mundial. Prácticamente todos están en este momento en lo que son los medios cibernéticos. Así que hay una especie de secuestro a través de las redes, pero todas estas cuestiones que pues incluyen los peligros que se pueden dar de una inminente guerra, no solamente cibernética, sino aún física. No descartemos del radar esto, porque pues estamos ya ante ya no solamente una potencia que se le conocía como unipolar al mundo, sino que ahora tenemos una multipolaridad, que quiere decir que hay varias potencias nucleares. O sea, incluso Estados Unidos ya no es ni la primera ni la única. Estamos hablando de militarmente, nuclearmente, tenemos a Rusia
con elementos militares fuertes. Tenemos también a China, tenemos también otros grupos más, ¿verdad? Incluso Corea y otros más que tienen elementos nucleares, así que estamos ante prácticamente una amenaza que posiblemente lo primero que se vaya a dar, como yo he hablado en otros programas, es un acuerdo. Primero se va a ir un acuerdo y después ese acuerdo se va a romper. Por allá es donde estamos caminando. Adelante, Gesser. Me hace recordar cuando yo estaba en el colegio y también en la universidad. Bueno, yo dejé de estudiar de la universidad, además me dediqué a la obra del Señor. Y me acuerdo un profesor, Pastor Salomón, dijo algo así. Le preguntan a Albert Einstein, hablando de la bomba atómica, ¿no? ¿Cómo será la tercera guerra mundial, señor Einstein? Le dice, la tercera guerra mundial será con bombas atómicas. Y un curioso le pregunta, ¿y usted cree que haya una cuarta guerra mundial? Sí, sí, yo creo que sí habrá. Pero la última guerra será de palos y piedras, porque no habrá más humanidad para aquellos días, con tanta bomba atómica, con tanta arma bacteriológica que vemos que están creando, hermano Pastor Salomón. Da miedo un poco saber de que todo esto, cuando ocurra, el día que la iglesia se vaya, todo esto se va a tener que cumplir. La gente va a tener que ver guerras, terribles guerras en aquellos días. Vamos a ver, yo me imagino que ellos van a ver un tiempo terrible, Pastor Salomón, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita simplemente es un preludio de lo que va a acontecer en aquellos días, Pastor Salomón. ¿Cuál es su opinión de ello, Pastor? Sí. Y luego para que continúe. Es correcto, y lo que aquí más va a permear es la cuestión biológica, porque vemos más que nada las guerras biológicas que se están dando, porque las guerras bacteriológicas, las guerras virológicas, ¿no? Todos estos elementos que tienen que ver con la salud, más que nada es lo que se está manejando actualmente, las amenazas que se están dando, que tienen desde luego intereses por allá sucios, negativos, sí bélicos, pero también económicos y demás, que todo es prácticamente una maldad de los quienes dirigen, las élites que dirigen el mundo. Eso no lo podemos negar, pero pues son parte de la preparación hacia la que avanza todo este mundo. Claro que sí, Gesser. El tiempo que nos tocó vivir, Pastor Salomón, yo creo que esta es la generación que nos tocó vivir y ver el cumplimiento de las sagradas escrituras, Pastor Salomón. Cristo viene pronto y como dijo la iglesia, ven Señor Jesús. Preparémonos, amén, amados hermanos, el Señor viene pronto. No sabemos el día ni la hora. Y desde cada una de nuestras trincheras decimos siempre, ven Señor Jesús. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni mi persona, ni el Pastor Salomón sabe el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos, que el reloj está marcando para las 12. Pero hay que entender una cosa, el reloj profético de Dios es Israel. Levantad vuestras cabezas porque el día de nuestra redención está cerca. Firmes y adelantes, huestes de la fe, como dice un himno, ¿no? No tengamos miedo de lo que ha de venir, pero recordemos que Cristo viene pronto. Pastor Salomón, continúa usted con esta ponencia. No quiero quitarle más minutos. Amén. Amén. Hemos visto dos razones por las que yo creo que estamos en un texto de Lucas 21:36 que nos habla del pretribulacionismo. La primera razón es porque se trata de un texto que se refiere a los tiempos del fin. En segundo lugar, porque se trata de un texto que habla de la higuera, del tiempo del fin, cuando reverdece. Y en tercer lugar, porque la preparación previa que se indica, que se te dice que te prepares según el versículo 34. El versículo 34 nos está indicando de esa manera. Si ustedes lo tienen allá, vamos a leer el versículo 34 porque dice el 21:34, que dice de la siguiente manera.
para que veamos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, los afanéis de la vida y los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si te está diciendo que mires que no te cargues de eso y que te agarre de repente sobre ti caiga ese día, te está diciendo que te tienes que preparar. Eso es lo que te está diciendo el pasaje. Ahora, ¿por qué me tengo que preparar si de por sí tengo que pasar por ese periodo? Esa es mi pregunta. El versículo 34 es fundamental. ¿Por qué me tengo que preparar si de por sí voy a pasar por el periodo? Pero la preparación previa indica una previa condición para no ser sorprendido por la llegada de ese día, dice el versículo 34. En todo el mensaje de la venida de Cristo, en el cual el harpazo, el arrebatamiento, es parte, al igual que lo es la epifanía, que es la manifestación gloriosa, y que no son el mismo acontecimiento, lo hemos dejado dicho hasta el cansancio. La exhortación es a estar velando y a estar preparado. Esa actitud es la que apoya la doctrina de la inminencia, que quiere decir que el Señor puede venir en cualquier momento y que el próximo acontecimiento es el harpazo, pero que además al que esperamos es al Salvador. Eso es la doctrina de la inminencia y hay muchos pasajes desde Juan 14:2 al 3, Hechos 1:11, 1 Corintios 15:51, etcétera, etcétera, de la inminencia hay bastante, ¿verdad? Esta doctrina es para la iglesia, puesto que para Israel se dejan claramente señales de alerta, como lo declara Mateo 24:29 al 31, cuando dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, pero dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pues eso es para señales para Israel. Aún no podrían saber el día ni la hora, si tendrían señales de que su redención estaba cerca. Sin embargo, para la iglesia se le entregó la doctrina de la inminencia, que incluye esperar, velar y orar. ¿Qué incluye la doctrina de la inminencia? Esperar, velar y orar. Vuelvo a reiterarlo. ¿Qué incluye la doctrina de la inminencia? Esperar, velar y orar. No estar buscando fechas, solo esperar, velar y orar. Espero que haya quedado claro eso. Esa es la doctrina de la inminencia, que él puede aparecer en este momento. Ya estoy avisado. Para ese día de tribulación, que es primeramente la ira del Cordero, no, para que no nos sorprenda ni nos venga sobre nosotros como los que están en tinieblas, debemos cuidar que nuestro corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. Así dice el texto. Hay que cuidarse de no cargar nuestro corazón. Cargar denota deprimirse, pero también glotonería es clepaleia, es libertinaje. Eso es glotonería. Los escritores médicos usan esta frase que es clepalei. Lo usan para referirse a las náuseas que siguen a un exceso de vino cuando se emborracha y le quedan, aquí le decimos que está crudo, aquí le decimos que quedan provocados, se relaciona con la embriaguez y la ansiedad por preocupaciones de lo material. Esos son los lazos y trampas. En vez de mantenerse esperando la venida del inminente de Cristo, de la esperanza bienaventurada, se convierten en trampas que sujetan toda su vida en este mundo y lo atrapan. Se nos dice que debemos de tener preparación. Ahora, sí debo de tener preparación. Quiere decir, escucha esto, Géser, si me está diciendo que yo me prepare, quiere decir que sí puedo escapar. Oye, ¿por qué me dice que yo me prepare si no puedo escapar? Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque aquí te está diciendo, prepárate. Entonces, es porque sí puedes escapar. Eso es importantísimo. Ahora, vamos a otro argumento. Otro argumento. ¿Por qué yo creo que se habla del rapto pretribulación aquí? Porque la sorpresa viene sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Sobre todos. Ahora, si te está diciendo que tú puedes escapar, quiere decir que esto vendrá, esto como un lazo. Cuando digan paz y seguridad sobre ellos, destrucción repentina en la gran tribulación. Para los incrédulos que están viviendo en tinieblas, el día del Señor, que lo explicamos la otra ocasión,
el día del Señor prácticamente, y que es la gran tribulación, vendrá sobre ellos como ladrón en la noche. Para los cristianos no viene como ladrón. El Señor Jesucristo para los cristianos viene como el novio, porque viene en el carpazo. Viene a buscar, a cargar a la novia, que es lo que significa carpazo. Viene a cargar a la novia. Por supuesto que la iglesia no es de la noche, sino del día. Por lo tanto, si velamos, no nos sorprenderá como ladrón, sino que vendrá a nosotros como su esposo vendrá. El elemento sorpresa es entonces para los que habitan en la tierra. Vendrá sobre todos los que moran. La palabra moran es katsemai, que los que permanecen en la tierra. Fíjate qué interesante eso, Géser, porque está diciendo que esto viene sobre todos los que habitan, versículo 35, sobre la faz de la tierra. Y la palabra habitan es katsemai, que todos los que permanezcan sobre la tierra. Note bien eso, no está haciendo excepción. Vendrá sobre todos los que permanezcan sobre la tierra. Si tú permaneces sobre la tierra, va a venir sobre ti va a caer sorpresivamente todas esas desgracias. Todos los que permanecen en la tierra, y la palabra katsemai también quiere decir quedarse. Todos los que se hayan quedado sobre la tierra. Note bien, la palabra katsemai, que es habitan, también significa todos los que residen sobre la tierra, y es sinónimo de skeno o de geskenomai, que es sentarse, que quiere decir tienen una vida sedentaria allí, se estancaron allá, no son como nómadas, sino se quedaron allá, se asentaron en la tierra. Es una frase, por cierto, que se usa reiteradamente para el morador de la tierra. Y la palabra morador aparece en Apocalipsis constantemente. El morador es katoikeo. Katoikeo es un alojamiento permanente, un residente de la tierra. Se le dice, ay del katoikeo, que es decir, del morador de la tierra. Y eso se refiere a las personas que vivan en la tierra en la época de la gran tribulación. De ahí que Apocalipsis 3:10 menciona eso, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Apocalipsis también 6:10 dice, ay del morador de la tierra. Apocalipsis 8:13 también habla del morador de la tierra. Incluso cuando se habla de la bestia, se menciona del morador de la tierra. De hecho, es una palabra que se usa para skeno, que quiere decir acampar, residir. Para los moradores del cielo se usa otra palabra. Escuchen esto. Esto es para los moradores de la tierra, pero para los moradores del cielo se usa la palabra que es skeno. Skeno es para los que moran en el cielo. Katoikeo es para los que moran en la tierra, porque skeno es morador del cielo. ¿Quiénes son los moradores del cielo? Note bien, si ya en Apocalipsis 12:12 se habla de que hay moradores del cielo, en Apocalipsis 13:3 que la bestia ataca a los moradores de la tierra, pero dice que habló pestes contra los que moran en el cielo, quiere decir que ya hay moradores del cielo, se refiere a hombres, y en el 21:3 de Apocalipsis también se utiliza para los que moran en el cielo. Quiere decir que hay una diferencia grande, un contraste entre el morador de la tierra, que es un katoikeo, y el morador del cielo, que es skeno, es un morador del cielo. ¿Y sobre quiénes viene la catástrofe? ¿Sobre los moradores de la tierra o sobre los moradores del cielo? Aquí es claramente que dice que es sobre los que moran sobre la tierra. Así que con todo este argumento de peso bíblico, se incluye a la iglesia en la fase, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Está la iglesia allí? Según el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:2-9, no.
no está la iglesia, porque la iglesia no aparece como una moradora de la tierra, sino como morador del cielo en Apocalipsis 12:2, 13:3 y 21:3. Por lo tanto, la iglesia está entre los que moran sobre el cielo. Los que habitan sobre la tierra es a los que sorpresivamente les cae el día del Señor con todas estas catástrofes. Y en quinto lugar, también tengo que decir que se refiere a un rapto pretribulación, porque se puede escapar de estas cosas que sobrevendrán. Se puede escapar. Incluso, vamos a ver qué dice el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar. Aquí viene la palabra que es sinónimo del rapto. Escapar, que es ekfeugo. Ek quiere decir salida. Feugo, huir, fugarse, esquivar. Ek fuera. Feugo, desterrar, escapar. Es ser exento de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ha mencionado, que van a ser las señales que caerán a los que moran sobre la tierra. La mejor manera de ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas es siendo conscientes de nuestra propia indignidad. Así se escapa de esas calamidades del pecado. ¿Cuáles cosas? Ya dijimos, se refiere al comienzo, más no a su clímax, de las señales descritas en los versículos 25 y 26, y tiene aplicación a los cristianos de los últimos días, pero también a los judíos que vivan durante el periodo de la gran tribulación, que se les anuncia la segunda venida. Aquí entonces está muy claro. Es importante señalar que Jesús no dijo, escúchenlo bien, Jesús no dijo, cuando todo esto haya ocurrido, porque entonces diríamos, vamos a pasar por todo el periodo de las señales. Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, quiere decir que la iglesia iba a ver solo el comienzo de esas señales. Note bien eso. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos porque vuestra redención está cerca, y por lo tanto, el comienzo de las señales, es el periodo del rapto. Añade también, vuestra redención está cerca para todo verdadero cristiano, que es el rapto, es su redención, la redención de su cuerpo. Será ese momento glorioso cuando seamos arrebatados. Así que el hecho de que comenzara a suceder también señala el hecho de que va a aumentar. Si dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, quiere decir que hay un periodo en que va a aumentar, y ese periodo en que va a aumentar es en el día del Señor, en la gran tribulación. Cuando todo esto haya ocurrido, como dice el versículo 27, solo entonces verán al Hijo del Hombre. Pero hay un contraste entre el versículo 27 y el versículo que dice cuando estas cosas comiencen a suceder, porque el versículo 27 dice, cuando todo esto haya ocurrido, entonces verán al Hijo del Hombre. Es decir, esa es la epifanía, pero ya es cuando ya ocurrieron todas esas cosas. Nosotros no nos vamos a quedar cuando hayan ocurrido todo, sino en el comienzo nada más. Y por último, ¿por qué yo creo que este es un texto de rapto pretribulación, que es antes de la gran tribulación? Porque acá dice que debemos porque estar en pie en el cielo, en tanto la ira del Cordero sea derramada en la tierra, es la promesa que aquí se dice. Dice, vuelvo a leerlo, el versículo 36, que seas digno de escapar de todas estas cosas, luego, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es lo segundo. Son dos cosas que dice el versículo 36. La segunda cosa es, y estar en pie en el cielo, mientras la ira del Cordero es derramada sobre la tierra. ¿Y esto qué está refiriéndose? Mire, el mundo impío será prácticamente condenado a experimentar la ira del Cordero. En tanto, el que vela estará en pie. La palabra estará en pie en el griego es istemi. Eso significa en el griego istemi, que es comparecer, levantarse, llevado, estar firme o presentarse. Es estar en pie, es presentarte delante de Cristo, delante del Hijo del Hombre. ¿Para qué vas a estar en pie? Para ser recompensado. Quiere decir que ese es el momento cuando se va a dar lo que se llama el juicio de recompensas. Estar en pie quiere decir cuando seas coronado.
Eso es lo que significa. Mientras aquí está derramándose la ira del Cordero, tú estás en pie siendo coronado. Esto es algo glorioso y maravilloso. En tanto aquí abajo en la tierra, nadie podrá sostenerse en pie. Eso lo dice en Apocalipsis 6:17. Dice Apocalipsis 6:17, precisamente porque el gran día de su ira ha llegado, ha comenzado, dice el griego. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjate, los únicos que van a sostenerse en pie son los que logren escapar de las cosas que sobrevendrán y estar en pie. Y estar en pie delante de, mientras aquí dice el 6:17 de Apocalipsis, porque el gran día de su ira ha llegado. Ese gran día de su ira es el día de Jehová, es el día de tinieblas, de oscuridad, día de tormenta cual nunca ha habido antes más. Cuando Dios atribulará a todos los hombres en el día de Jehová, según Sofonías 1:14 al 18. La escritura muestra que se trata de toda la ira del Cordero que se va a derramar. Los primeros sellos que ahí se mencionan es la ira del Cordero, porque el Cordero abre los sellos y es su ira la que es derramado. El gran día de su ira ha llegado. Así que la apertura del primer sello inicia la ira del Cordero, que son los principios de dolores, cosa que no vamos a ver nosotros, principios de dolores. Así que esto es algo muy importante, y porque, fíjate, algunos dicen así, no, es que la ira del Cordero es la segunda parte de la tribulación. No y no. De hecho, el versículo 6:17 de Apocalipsis utiliza porque el gran día de su ira ha llegado. La palabra ha llegado es el tlem. La palabra el tlem quiere decir está presente el gran día de su ira, ya comenzó. No es que va a venir o está inminente o viene, no, ya ha comenzado. ¿Y cuándo comenzó? Cuando se abrió el primer sello, es la ira del Cordero. Así que siendo el Cordero quien da apertura a los sellos, se trata de su misma ira. Desde el primer sello es la ira del Cordero. Por lo tanto, ahí lo vemos bien. Siendo que el Padre está sentado en el trono y la ira que se derrama es de Dios, se pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta la encuentras en Lucas 21:36, aquí en el pasaje que leímos. ¿Quién? La iglesia es la única que estará en pie. La pregunta que hace Apocalipsis, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En la tierra nadie. Pero en el cielo, según Lucas 21:36, me dice que estaremos en pie delante del Hijo del Hombre, porque seremos dignos de escapar de todas esas cosas que sobrevendrán y ser recompensados de pie, coronados delante de la presencia de Dios. Así que no me vengan a decir que la Biblia no habla de un rapto pretribulación, porque incluso muestra que el propósito no solo que escapemos, sino que el propósito es que estemos de pie para que seamos recompensados, coronados. No crean que solamente es que ustedes quieren irse porque son cobardes, no quieren pasar la tribulación porque tienen miedo, porque van a negar a Jesús, porque no, la iglesia hemos pasado tribulaciones por siempre, pero nunca vamos a pasar la ira del Cordero, porque cuando la ira del Cordero sea derramada, estaremos en pie siendo recompensados en la presencia del Señor, y ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Si no, ¿cuándo y quiénes van a estar de pie delante del Cordero? Esta es tu oportunidad. Mi amigo, entrega tu vida al Señor Jesucristo para que tú también puedas estar de pie. Trabaja en su obra para que seas recompensado grandemente.